A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 22 de abril del año 2024. El título de esta parte editorial es el siguiente: ¿en verdad necesitamos libros como esos? Déjenme ver dónde tengo mi Kindle. A ver, permítanme ver, porque aquí está. Este invento es una cosa increíble. Repito el título: ¿en verdad necesitamos libros como estos? ¿A qué libros me refiero? Miren, en México existe la costumbre, casi ya, no voy a decir que sea ley, porque no sería correcto, por supuesto, pero que en cada proceso electoral por la presidencia de la República aparece una cantidad digna de mencionar por el número, no por la calidad, de libros que se llaman en la jerga libros de trinchera, libros por encargo. Hay políticos o equipos alrededor de ciertos políticos que contratan a periodistas o a algunos, vamos a decir, de esos ghost writers, escritores fantasmas, que le, oye, te encargo que hagas un libro sobre esto. Sí, cómo no, ¿cuánto vas a cobrar? Pues de cuántas páginas lo quieres, cuántas cuartillas, no, pues con unas 250. Te va a costar. ¿Quién es el personaje fulano? Va a estar difícil, pero unos 600,000 pesos. Órale, pues, ¿en cuánto tiempo lo tienes? Bueno, pues si me dan acceso al personaje, puedo tenerlo en mes y medio ya completo, si me proporcionan fotos y varias entrevistas con él. Si fuere una persona contratada para escribir un libro no a favor, sino en contra, pues ya el precio subiría y quizá el tiempo tardaría un poco más por la dificultad de allegarse ciertos datos, ciertos chismes, rumores y fotos, etcétera, etcétera. Pero, de alguna manera, esa es una de las áreas, vamos a decir, o de los libros que se escriben en torno a los candidatos, que puede ser a la presidencia de la República, algún personaje importante de ese ambiente político, etcétera. Pero luego hay otros libros que son verdaderos panegíricos. Acá, una cosa melosa, que cubren a ese personaje de miel, de mermelada McCormick acá. Lo que no se dan cuenta es que de tanta miel que le ponen llegan las moscas, ¿no? Pero hay también casos así de personas que se dedican al periodismo de una manera honrada, ¿no? Y con una gran experiencia, y que escriben algún libro sobre alguno de los candidatos que están compitiendo o están participando, y son libros balanceados, son libros que si bien no son para exhibir fallas ni criticar, pero son libros que se leen con gusto, que se leen bien. ¿Por qué? O porque hacen un recuento organizado, bien planteado del personaje y no caen en esa miel, en esa actitud servil respecto al objeto central de ese libro. Y quiero mencionar muy en especial el libro escrito por Ivonne Melgar que se llama Shingona, Shingona con X. Quizá a mí no me satisface mucho esa grosería, esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, o sea, en un determinado momento la X la ha utilizado la ingeniera como una identificación de su personalidad y de su candidatura, pero el libro de Ivonne vale la pena leerlo, porque además no se centra nada más en la parte de ahorita. Ella tiene una relación, Ivonne es una de las periodistas junto con Leti Robles de La Rosa, las dos de Excelsior, de la
experiencia en la fuente política tremenda. La Leti en el Senado, perdón, en el Congreso, o si en el Senado, e Ivonne, que durante muchos años cubrió la fuente presidencial, acompañando en los viajes presidenciales, pero luego ya más calmada está en la Cámara de Diputados y sigue la política mexicana y con el colmillo de ambas que les ha crecido a lo largo de su vida profesional, es de lo mejor que hay en el periodismo político en México. Ivonne ha escrito un excelente libro sobre la ingeniera. De ahí en fuera tenemos una pila de libros que no era necesario que fueran escritos. Nada aportan y exhiben el cobre. El primero que recuerdo es un libro, pues, chafa, chiquito, que era quemarle incienso a la anticientífica. Burdo, chafa el libro, que no vale la pena ni mencionar. Luego siguieron otros y me voy a centrar en 3 de esos títulos. El primero que me parece, pues que haber escrito un libro de ese tipo, además de innecesario, porque además nada aporta, exhibe el afán de querer estar con un libro ahí que nadie leerá. El libro se llama, vamos a ver, Puntos sobre las IES. Punto sobre las IES. Los puntos sobre las IES. De la autoría de la doctora María Amparo Casar, un personaje muy conocido en los medios de la opinión política. Ahorita creo que preside esta organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y es un personaje sumamente conocido, una académica en un tiempo, no sé si todavía esté en la academia, tiene un doctorado en una de las grandes universidades inglesas, no recuerdo si es Oxford o Cambridge. Ella fue jefe de asesores de Santiago Krill cuando él fue secretario de Gobernación y de tiempo en tiempo escribe unos rollazos farragosos, poco claros, aburridos, en la revista Nexos. Recientemente escribió uno sobre la cuestión del dinero en los partidos, etcétera, que dices, bueno, ni modo, ¿no? Y este libro que ha escrito es un libro curioso. Les voy a leer ¿cómo se puede decir? El índice. Primero, pues evidentemente está la introducción. Muy bien. Pero luego vienen los capítulos. Ponga atención. El Culiacanazo, la pandemia de COVID-19, el huracán Otis. Vamos a ver bonito. El huracán Otis. La desinstitucionalización, ilegalidad, impunidad, desinformación, incompetencia, incongruencia. Muy bien. ¿Piensan ustedes que todos estos temas los ignora alguien en México? Desde hace 5 años o más se ha escrito de estos temas acerca de Morena y específicamente de López Obrador, que plantear estos puntos sobre las IES es redundante. Pero además el libro está escrito en ese estilo propio de los académicos. El libro son prácticamente 300 y tantos páginas. Ahorita le voy a decir cuántas son. Vamos a ver. 283 creo que son. Sí, 283 páginas. Dice uno, para repetir estos lugares comunes,
se requirieron 283 páginas, con un lenguaje además farragoso, o sea, un poco para decir, yo sé escribir de manera ininteligible, por lo tanto, soy una gran intelectual. No, los verdaderos intelectuales escriben claro, no necesitan esa cosa rebuscada, culterana, para impresionar ingenuos, por no decir algo más feo. Entonces, siento que es un libro que pasará sin pena ni gloria. No sé cuántos ejemplares se habrán imprimido, y para los que no saben usar correctamente los participios pasado y presente, lo correcto es imprimidos. Impreso es otra cosa, o sea, son libros que ha imprimido una editorial y los han vendido. Es un medio impreso. Hay una diferencia entre el sustantivo y el adjetivo, pero en fin, eso era otra cosa. Dice uno, ¿era necesario? Y sobre todo cuando ya las campañas están a punto de terminar. Pero bueno, como diría el clásico en mi pueblo, es que el ego es cabrona. Entonces, ¿cómo? Un personaje como la doctora Casar no iba a aportar sus creaciones, su visión profunda. Sí, pero son puros lugares comunes que se han repetido hasta la saciedad. Por eso, si usted quiere tirar su dinero, puede hacerlo gastándolo innecesariamente, un desperdicio de este libro, Los puntos sobre las IES. Muy bien. Ahora, hay otro libro. Este es de grandes personajes. Personajes con 30, 40, 50 años de experiencia. Hay algunos de sus autores, de los que empezaron a opinar o a trabajar en las áreas acá políticas, intelectuales, académicas desde hace 50 años, desde los años 70. Y cuando uno lee el título del libro permítanme ustedes, verán, ahorita les digo, el título es Con la mirada hacia adelante. Con la mirada hacia adelante. Cambios institucionales que México requiere. Y dice uno, bueno, pues es respetable la opinión. Y cuando uno intenta leer no es un ladrillo, son 274 páginas, 273, porque luego son los nombres de los personajes que han escrito esto, y dice uno, otra vez, ¿era necesario esto? Porque en cada uno de sus capítulos, en cada una de sus páginas, está la visión sobrada, la visión soberbia del intelectual que ya ha sido desplazado, pero que quiere regresar, como diciendo, véanme, aquí estoy yo he sido director el otro desde hace 30 años, 40 años, yo sé cómo hacer las cosas, sí. El único problema es que en lo que plantean no aparecen ni los cómo ni los con qués. Puro qué, con la mirada hacia adelante. Queremos esto, hay que hacer esto. Sí, pero ¿con qué? Ahora bien, si en verdad estas personas que participaron en este libro estuvieran verdaderamente interesados en que sus planteamientos fueran conocidos por los que integran o los que están en los centros de decisión, hubiesen acudido a los equipos de los candidatos, a los partidos políticos, a las cámaras, a los legisladores para decirles, señores, aquí está esto de manera privada, entregarles en un USB, entregarles esto o una síntesis en PowerPoint y luego el detalle completo de las 273 páginas, pero no. Hay que editar un libro y que se conozca públicamente. Este es un libro que pues voy a decir, no sé si patrocinado, pero al menos está
editado y dado a conocer o distribuido por, ahorita les voy a decir aquí, vamos a ver, por la, creo que es déjenme ver, espero no estar equivocado, por un grupo que se llama Por un México Moderno. ¿Qué significa eso? Hasta para escoger los títulos de eso, Grupo por un México Moderno. Pues digo, pero en fin, aquí está el libro, no crean que les miento, aquí está. Con la mirada hacia adelante. Pues bueno, dice uno, pero cuando usted intenta leer lo que han escrito, Diosito querido, qué bárbaro. Otra vez, cosa farragosa, complicada. Para un país de 130 millones de habitantes y 100 millones de ciudadanos, ¿dónde el número de ciudadanos que lee es mínimo y que tienen recursos para gastar en los 4 o 5 libros que se han publicado, 1,500, 2,000 pesos? Dice uno, señores, ¿qué no entienden cuál es la realidad económica o socioeconómica de este país? Libros como este y como el de la señora Casar, pues yo no sé cuántos se irán a vender, cuántas víctimas dirán, bueno, pues lo voy a comprar para ver si lo leo, pero ¿les gusta a usted 500, 1,000 ejemplares? No. Pero luego viene otro que vale la pena también señalar. Este que sí está patrocinado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, un think tank de primera calidad. Un think tank, un centro, un tanque de pensamiento, dice, no soy muy feo, pero es un centro de investigación que han hecho trabajos importantes en materia de la movilización social. Es un tema importante en la sociología política en México. Sin embargo, sacan esto por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para lograr un México más justo. Pues como frase pegadora, pero no tiene significación práctica. El problema con estos libros es a quién está dirigido. Estos libros, los dos primeros que señalé y no son libros para el gran público, son libros para los especialistas, los que están metidos en un cubículo, están frente al pizarrón en alguna institución de educación superior o centro de investigación o en algún think tank. Sería más práctico si lo regalan en un USB y punto. Ahorita los USB cuestan 20, 30, 40 pesos y punto. Y ahí ya el intelectual, el estudioso puede conectarlo y ya verlo. Pero esto, dice uno, ¿cuántos ejemplares se irán a vender de esto? Pues los tendrán que regalar o luego para el kilo, pero el lenguaje, repito, pues, somos un país de semianalfabetos funcionales, perdón, o semianalfabetos. Entonces van a leer esto, pero alguien me dirá de sus autores o el coordinador, etcétera, dirán, es que no es para esa gente, Ángel. Bueno, entonces, ¿para quién es? Si es para otra gente, grupúsculos, grupos acá de estudio, pues entréguenles un USB, hombre. Pero esto no es para el gran público. Fíjense, el capítulo 7, que es casi el final, ya es el último, dice. Los retos del futuro ya están aquí. Automatización y cambio climático. Y luego esto es una joya. El despertar de las máquinas. ¿Qué carajo significa para un obrero, una persona que está en preparatoria o algo y que le preocupa si va a trabajar, qué educación va a recibir? El despertar de las máquinas. El futuro nos alcanzó. La realidad del cambio climático. Bueno,
Entonces, yo creo que hay cosas aquí que, que es una práctica que nos viene de lejos. El problema de la separación y el aislamiento, cuando no la oposición, entre los millones de mexicanos con pocos años de educación formal y que tienen que pegarle al Jalisco muy duro para poder sobrevivir. Y estos libros o esta producción de los intelectuales mexicanos. De tal manera que son esfuerzos y recursos tirados casi a la basura. Y lo peor de estos esfuerzos es que no los lee, nadie los lee. Porque además los diputados, los senadores, quienes podrían en un momento obtener cierta utilidad, les preocupan otras cosas. Y llevarlo a los partidos políticos, a sus fundaciones, pues también están en otra cosa. Pero bueno, se siguen produciendo. Ahora, no menciono algunos libros especiales sobre candidatos como persona, no me interesa eso, ¿no? Eso ya sabemos de qué pie cojean esos libros. Entonces, alguien me preguntará, bueno, Ángel, ¿tú quieres que no se publiquen esos libros? No, que se sigan publicando. Lo que yo quiero señalar es que ese tipo de publicaciones no llegan a quien debería llegar. En consecuencia, hay que modificar el instrumento para hacerle llegar a millones de mexicanos o cientos de miles de mexicanos esa realidad que los académicos ven y que el mexicano de a pie no ve ni piensa en ella, porque primero tiene que buscar cómo llevar algo que comer a la mesa familiar. Entonces, en la medida en que nuestros intelectuales, entre comillas, no entiendan eso, se van a seguir produciendo esos libros que es un dinero tirado a la basura. ¿No me cree usted? Bueno, le voy a dar dos ejemplos muy sencillos. ¿Ha oído hablar usted de un programa en la televisión que se llama Tercer Grado? Haga un esfuerzo sobrehumano para verlo los miércoles. Creo que está los miércoles en Televisa. Ahí aparecen 6 personajes. El conductor, René Delgado, que sustituyó a Leopoldo Gómez, un alto ejecutivo de Televisa y que tiene un doctorado en una universidad, no me acuerdo si es la Universidad de Boston, Boston University, pero es un tipo que más o menos acá y pasaba la bolita, vamos a decir. No sé si lo despidieron o lo cambiaron a Miami, como diría Raúl Velasco. El caso es que René Delgado lo sustituye como conductor de ese programa. Y están 5 personajes. Denise Merker, que es una persona académica en su origen. Ella estudió una maestría en historia, si no estoy equivocado, en el CIDE. Y está Raimundo Riva Palacio, un periodista de vieja data, un hombre con una gran experiencia y especializado en cuestiones relacionadas con el crimen, con cuestiones de inteligencia, contrainteligencia, etcétera, etcétera. Maneja información, tiene excelentes fuentes en el aparato público. Ya llevamos entonces 3 personas: René, Denise Merker, don Raimundo Riva Palacio. Y luego tenemos otros 3. Está Leo Zuckerman, que intentó tener éxito como académico, fue burócrata en el CIDE, creo que secretario académico, y luego de repente, pues como que o ya no pudo o ya no dio el ancho y se integró a los medios. Ahora es una estrella fulgurante en el canal de las estrellas, es el que coordina, participa ahí en Tercer Grado. Está Sergio Sarmiento, conductor de programas desde hace, no sé, 40 años o de 30 años y 30 y pico de años,
en TV Azteca. Es alguien, sería el intelectual de TV Azteca, vamos a decirlo, ¿no? Un entrevistador excelente, un hombre culto, un hombre informado, con un equipo a su alrededor también que le allega síntesis de esto o del otro. Y él es un opinante, no es una persona que haya hecho vida partidista, etcétera. Siempre en los medios. Él durante algunos años dirigió en México la Enciclopedia Británica y la Enciclopedia de México. Y luego ya llegó primero al Financiero y luego de ahí pasó a Reforma cuando se aparece este periódico que es de la Compañía del Norte en Monterrey. Aquí es Reforma, periódicos diferentes, por supuesto. Y luego me falta un personaje raro, por decirlo menos, un personaje que yo no conocía su historia. Él surge a la palestra política cuando aquel grupo, el 132, si no estoy equivocado. Y luego llegaron ahí y él es el que ha perdurado y de repente aparece como un analista internacional, o sea, su currículum habla de una experiencia académica, estudios, algún posgrado por aquí, por allá, y, y es de los 6 el chairo vergonzante. Escribe en el Reforma también, y hay veces que le ponen unas tundas por suposiciones a ultranza para defender a Morena, y hay otras que como el lomo de la liebre por aquí por allá. Muy bien. Esos serían los 6 personajes de ese programa. Le voy a suplicar a usted que este miércoles, es tarde el programa, así es que se va a tener que desvelar. No me acuerdo si es a las 10:30. A ver. Que aunque les pagues, no lo ven. Que lo veas tú. Está bien, pues. Perdón. Es cierto, está bien, sí, ¿no? Correcto. Ni pagándoles verían ese programa. Ya han dicho todo lo que yo quería decir y aún más. Es una cosa increíble la inutilidad y la nula influencia de esos 6 grandes luminarias de la inteligencia mexicana. Pero si algún valiente de ustedes aguanta 5 o 10 minutos, lo voy a felicitar. Pero intente entender el lenguaje que utilizan. Inténtelo. Escuche usted, primero, escuche la ronda completa de los 6 y trate usted de entender qué quiso decir Genaro o qué quiso decir Denise o Leo o Sergio y René. Inténtelo usted y va a decir, claro. Entonces así, ahí está la justificación, ni pagando vuelvo a aparecerme por aquí. Pero luego hay otro programa que es los lunes, que se llama La Hora de Opinar, donde participan Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Leo Zuckerman como repartidor de la bolita, ¿no? Ahora tú y dime acá. Y últimamente ha aparecido esta persona que es investigadora, no sé, académica en el CIDE, la doctora Ana Laura Magaloni. Pues digo, yo la conocí ahí y cuando veía ese programa, o ya no lo veo por salud mental, es una mujer que habla así, con una voz muy acá medio tenebrosa, que incluso se le mencionó como posible propuesta del presidente para ocupar una de las posiciones en el Pleno de la Suprema Corte y parece que nomás no llegó. Pero el caso es que ahí está. Y normalmente, o casi en la totalidad de los programas, el que sí hace la tarea es Javier Tello. Javier Tello es miembro de una familia ilustre en las relaciones internacionales en este país, su abuelo, su señor padre, y él y su hermano es un gran historiador, Carlos Tello Macías, que ha escrito, al menos hasta donde yo, en mi pobreza de lecturas, conozco
los primeros 2 tomos de una trilogía de la vida de Porfirio Díaz. Nos ha prometido el tercero desde hace varios años y no lo ha terminado, o no sé si ya no se va a publicar. Pero ese hombre, Carlos Tello, es un hombre discreto, tranquilo, aparece, él tiene una columna en Milenio y es un historiador serio. Él no anda acá buscando el reflector. El tipo es de primera. Pero su hermano Javier Tello, él sí es de los rutilantes integrantes del Canal de las Estrellas. Ha sido funcionario en el Servicio Exterior Mexicano. Por la familia, pues el apellido Tello en relaciones pesa, pero él evidentemente tiene una sólida formación. Él estudió en Inglaterra, en Oxford, si no estoy equivocado, y es una persona conocedora, con método, con disciplina en el análisis. Y entonces Leo es el primero al que le pregunta. Dice, vamos a ver esto, a ver, ¿qué piensas, Javier? Y entonces empieza él como si estuviera dando una conferencia en algún seminario en Oxford. Pues vamos a ver ahora, pero yo veo esto y empieza a disectar el tema muy bien. Y entonces empieza la chacota. Jorge, pues, bueno, pues mira, lo que dice Javier, pues sí, pues está bien, pero pues para mí es como si fuera una patada en los huevos. Esas son expresiones que usa Jorge en ese programa. Creo que le llamaron la atención y le ha bajado de volumen al radio, pero yo pienso esto, pero no se nota que haya llegado preparado. Muy bien. Luego le pasa la estafeta a Héctor Aguilar Camín, doctor en historia por el Colegio de México. Y bueno, yo difiero de Javier. Y es, a ver, doctor Aguilar, nos interesa qué piensa usted. Ya, Javier Tello ya dijo lo que él pensaba del tema o del problema o del asunto, pero ¿qué piensa usted? Y luego por acá, pues acá están, bueno, y acá con los apuntes y todo. Y ahora pues se avienta sus visiones disque jurídicas, la señora Magaloni, y Leo con ese nivel teórico que lo caracteriza, no, mano, mano. En ese momento dices tú, ay, muere con estos, ¿no? Pero esos son los 2 grandes programas de análisis de la televisión abierta en México. ¿Cómo entonces no poder esperar que salga la basura analítica de estos libros que he mencionado? Entonces dice uno, si las grandes, lúcidas mentes de la intelectualidad mexicana, esas son, por eso nadie los ve, porque nadie les entiende. Si realmente tuvieran un impacto, estarían a las 8, 9, 10 de la noche, a más tardar, pero están a las 11 y pico allá. Entonces, dice uno, bueno, pues, como me dicen algunos en relación con la ingeniería, pues es lo que hay, Ángel. No les digo, perdónenme ustedes, pero en un país de 130 millones, no es eso lo único que hay. Hay gente seria, pero que no aparece ahí, porque dice, igual darse los payasos ahí, ¿verdad? Pero como colofón de estos libros que son una porquería, se estuvo anunciando desde hace algunos días la aparición de un libro que iba a develar los secretos y escándalos del último gobierno del PRI. Confesiones desde el exilio, EPN, de la autoría de un joven periodista, cualquier cosa que ello signifique en México, Mario Maldonado. Mario Maldonado es un joven que va en ascenso en el medio de las columnas económico-financiero-políticas. El chisme, el cosa acá, que se le da una pátina ahí medio culteranona, pero son mitotes. Las columnas en México, en su inmensa y aplastante mayoría, casi parecen columnas de sociales. Casi chismes, mitotes y que fulanito y por acá. Y en no pocos casos son pagadas muchas de ellas, ¿verdad? Pero hay excepciones. Y este joven se ha hecho famoso por haber escrito
dos, dos libros antes. Uno, Mario Maldonado, Lozoya, el traidor, y otro que se llama, déjenme ver, no, creo que ese es el único, Lozoya, el traidor, y no sé si haya escrito otro, ¿ya? Él es el propietario de un, no sé si blog o una página que se llama el CEO, el CEO, donde trae noticias de análisis económicos, financieros, etcétera. Muy bien. Entonces este libro se estuvo publicitando, como dicen, calentando la plaza, dirían los mañosos, ¿no? Y entonces aparece el libro el sábado, los que lo preordenamos, como diría Amazon, ¿verdad? Lo ordenamos anticipadamente a su venta y decía, el sábado se entregará y efectivamente, el sábado alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, este libro me llegó aquí, como dicen, a la casa de ustedes. Muy bien. Tenía yo una lectura que estaba terminando y el domingo, desde temprano, me enfrasqué en la lectura de esto. Yo sabía lo que me esperaba, pero hay que comprobarlo por razón de la trampa del editorial. Estas letras en blanco que están aquí dicen lo siguiente: los secretos y escándalos del último gobierno del PRI. Este es un libro de 200, voy a obviar las de las notas y eso, son 210 páginas. De esas 210 páginas, que no son cuartillas porque tiene un tipo de letra grande, pero bueno, 210, que está 210, yo creo que las partes que uno concluiría dijo en verdad o que aceptó Peña Nieto decirlo, o sea, es una cita, vamos a decir, de las entrevistas que tuvo, aparece en letra más chica y en un recuadro, entonces se puede identificar eso. Muy bien. De esas 210 páginas, yo creo que a lo más, pues si le gusta a usted el 5%, unas 10 páginas, son realmente citas o ideas que expresó el presidente Peña Nieto. Lo demás, los chismes de siempre, lugares comunes, cosas que han salido acá. Planteamientos disque de golpe. Es que ellos se han reunido 4 veces. 3 veces por acá y la última en la casa allá en Tlalpan, no sé dónde. Pues, ¿y eso? Esa es la develación de los secretos del último gobierno del PRI, los escándalos que se reunió con López Obrador 3 o no sé cuántas veces. ¿Qué es lo que puede uno concluir de esta porquería y de esta trampa que no es de Mario Maldonado? Yo creo que más bien es del editorial para vender ejemplares. Las personas en México, los que estábamos en el círculo hiperrojo, no todos, yo no, ¿verdad? Me zafo, tienen la idea de que el presidente Peña es una persona tonta, una persona limitada intelectualmente y que por eso el cerebro, el perverso, el cerebro ahí tras el trono, era Luis Videgaray. Yo no compro esa idea. Porque de ser así, pues el que habría sido presidente sería Videgaray, no Peña Nieto. Muy bien. La verdad es que este libro, en muchas de sus páginas, parece un comercial de ese destino de playa en Dominicana, Punta Cana. Y es que los campos de golf que tiene, y es que las vistas en la tarde, y es que, a ver. Ese es el gran secreto develado de Punta Cana como un destino de que va a Peña Nieto a pasar 3 o 4 meses ahí al año. Es decir, basura, pues. Entonces, esto no debe sorprendernos, por desgracia, yo tengo que leerlo por razones profesionales, pero esto es basura.
Esto no sirve, no ayuda a la gente que compra, porque esto está llamado a ser una publicación para el gran público. Por desgracia, ya las editoriales, como era antes, decían, este libro se terminó de imprimir en la imprenta fulana de tal y se imprimieron 2,000 ejemplares para, más sobrantes para reposición. Y esto pues no viene aquí, ¿ah? Desde hace tiempo ya esto no aparece, de tal manera pues que no sé cuántos libros se imprimieron de esto, pero la foto, este subtítulo que está aquí, pues quizá llame a algunos a interesarse y adquirir el libro. Si lo quiere usted hacer, hágalo, pero bueno, se va a encontrar con una gran decepción. No va a encontrar usted chismes calientitos y que se le ataña y qué cosas. No, eso no lo va a encontrar aquí. Y va a encontrar puras superficialidades y la mayor parte son cosas que se saben casi, casi de copy-paste. Pero bueno, pues es el negocio. A este joven no le da para más, habiendo tantos temas de ese gobierno y siendo él un analista económico financiero, pues qué curioso que no haya planteado a profundidad y haberle sacado alguna opinión al presidente. Pero dice también en la introducción que ni Aurelio Nuño ni Videgaray, los pensantes, aceptaron la entrevista, aceptaron platicar con él. Pues claro, porque dicen, ¿qué le voy a andar diciendo ya este imberbe? ¿No? Y más con la soberbia intelectual de ambos, de Nuño y de Videgaray. Entonces el libro nada dice, pero bueno, se va a vender, ¿verdad? Y le deseo buena suerte, que no se enoje, que no lo tire a las 20, 30 páginas de vacuidades que va a encontrar en este libro. Pero este libro es prácticamente lo que refleja el nivel de la cultura política mexicana. Las personas en México, los que se interesan, dizque por la política, se interesan por los chismes, por los mitotes, pero no se interesan realmente de los problemas, por los problemas estructurales, las deficiencias de la clase política mexicana, su falta de conocimiento. No, eso no interesa, eso no vende, pues. Por esa razón, aquellos libros que mencioné al principio, pues, ¿quién los va a leer? Nadie. Porque además están con un lenguaje, pues lo escriben para 20 o 30 de sus contrapaches. Para eso regálenles un USB, hombre, nada más. No tiene caso hacer. Pero, pues, en el medio existe la idea de que hay que publicar, hay que publicar. Bueno, pues publiquen, pues. Ahora bien, ¿podrían estos libros salvarse, entre comillas? Es decir, el salvamento podría venir de dos partes. Primero, cambiar la audiencia para la audiencia que están pensados esos libros. Ahorita quito ya, esto es amarillismo, este es el alarma, pues esto no sirve para nada, pero los otros tres más otros que surgen de cuando en cuando. ¿Podría estos intelectuales, estos analistas, escribir para una audiencia más amplia? No. Nunca han aprendido a escribir para esa masa, para esos cientos de miles o millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque no conocen la política real. Su conocimiento, como bien ha escrito recientemente en una colaboración Raudel Ávila en la revista Letras Libres, pues viven acá en el circulito, en el círculo hiperrojo, pero ignoran todo de la política real. ¿De qué van a escribir? De sus disquisiciones acá intelectualoides y la plática con aquel, siempre en el grupito de 40, 50 sus capillitas. Tan no tienen influencia que la doctora Casar participa y el doctor José Antonio Crespo en un programa en el Canal 11
que antes se llamó, creo que Los Hombres de Negro, decían, o Primer Plano, creo que se llama. Y ahí están, y tampoco nadie les entiende, ni ellos mismos. Pero Canal 11 se ha convertido en una carpa. Unos cómicos de tercera, convertidos en analistas políticos de quinta, son los que llenan los espacios de ese canal. Qué desgracia que al canal del Politécnico lo hayan convertido en eso, ¿verdad? Pero en fin, esa es la realidad. Entonces, ¿se podría cambiar de audiencia? Pienso que sí, pero los logros o los productos positivos no se verían en corto tiempo. Tendrían esos intelectuales, entre comillas, que integrarse a la política real. Tratar de hablar con los políticos que deciden las cosas en México, compartir con ellos, reunirse, discutir con ellos, tener seminarios para 10, 15, 20 de ellos, para que ahí reciban estos escritores o estos intelectuales una visión de lo que es hacer política real en México. La otra cosa es, ¿cómo decirlo? ¿Es lo correcto hacer un libro para llegarle a esas nuevas audiencias? Yo pienso que no. Siento que es más fácil una correcta utilización de las redes sociales o de la posibilidad que nos presentan. Y quizá sea algo incorrecto lo que voy a hacer, pero voy a hablar de una experiencia nuestra de la semana pasada, el jueves, en el programa de las pensiones. ¿Cuántas llevamos vistas? Déjenme ver ahorita. Tururún, ahorita les digo. Vamos a ver. Tururún. Vamos a ver, Ángel Verdugo Canal. Y llevamos ahorita... Vamos a ver. 32,264 vistas. 32,064 vistas más las que se acumulen esta semana. Pienso que podríamos llegar a 40,000 vistas de ese programa. Las opiniones que ha habido son elogiosas para los dos participantes, para Enrique Díaz Infante y para Pedro Vázquez Colmenares. Logramos ahí, o lograron ellos, yo puse el espacio para eso, hablar del problema de las pensiones desde su origen, de una manera clara, el problema demográfico, sus efectos, y en otros dos programas que tendremos vamos a continuar con ya viendo o habiendo colocado el contexto para eso, hablar ya de cuestiones de las medidas específicas y de las consecuencias también específicas para el nuevo gobierno en materia de pensiones. Números, cantidades, áreas donde afectaría eso y las consecuencias que tendrían para millones ya de pensionados o de potenciales pensionados, sea con la ley del 73 o con las cuentas individuales. Bien, ¿no podrían estos intelectuales, en vez de un libro, realizar seminarios o pláticas en un espacio como el que usamos el jueves pasado? Y me decía un amigo cuando estaba yo discutiendo esto el fin de semana, no, Ángel, no podrían. ¿Por qué? Porque nadie entendería lo que iban a estar diciendo. Están impedidos para hablar claro. Entonces le digo, bueno, pues tienes razón, ¿no? Esperemos que las nuevas generaciones de especialistas, de intelectuales, ya tengan una propensión o un estímulo para ir a los partidos, para ir a hablar con la clase política real, no la inventada. Entonces, hay formas, pues, hay formas, pero estos libros, estos farragosos,
Nadie los va a leer. ¿Hay algo ahí? No, muy bien. Entonces, por esto, ¿qué quiero decirles a ustedes? No que no lean, por el contrario, que lean, que se informen, pero que busquen los espacios adecuados. Que busquen los espacios adecuados. Los temas centrales de México hoy son temas, alguien dirá por fortuna, otros dirán por desgracia, temas que requieren un cierto bagaje mínimo de conocimientos. Le voy a dar 2, 3 ejemplos. Política monetaria. Hace ya algunos años, yo hice un esfuerzo por explicar qué es la política monetaria, cuál es su impacto, por qué es correcto que los bancos centrales sean autónomos del poder ejecutivo, cuál es la tarea, cuáles son los instrumentos que tiene el Banco Central para ejercer la política monetaria, cuáles son las medidas, por qué son esas y cuáles son los efectos en la economía y fundamentalmente ante los agentes económicos privados. Fracaso rotundo, uno más de los que he tenido. Creo que podríamos darle en los próximos meses otra llegada a eso. Otra cosa es el problema del gasto público, junto con la parte del ingreso-gasto. Hay en México muy buenos especialistas en la materia. Personas como el doctor Héctor Villarreal, personas como la doctora Alejandra Macías, que hoy es la directora del CIEP, que son personas que dominan el tema y tienen la habilidad para transmitir de una manera clara lo que significa un déficit público elevado, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí también podría yo intentar pues decirles, oye, ¿por qué no hacemos esto? Un ejercicio como el de las pensiones, hacer uno sobre el problema del gasto público, por ejemplo, entre otros temas. Sin embargo, la audiencia para esos temas es muy pequeña. Ahorita, por ejemplo, después del jueves tenemos viernes, sábado, domingo y va a ser 4 días, tenemos 32,000 vistas. Si llegamos a 40,000, sería un triunfo tremendo. Yo espero que logremos eso, ¿no? Pero es difícil que los mexicanos se interesen por estos temas. Pero eso sí, nos quieren robar nuestras afores y una bola de tonterías. Personas supuestamente enteradas de las cosas. Entonces, el nivel de ignorancia que hay es mucho en este país. Y hay que decirlo, la clase política y los partidos se han encargado de elevar ese nivel de ignorancia y de proteger esa ignorancia con un blindaje nivel 7 para que no llegue alguien con un cincel y órale, y abrirles para que llegue el conocimiento. Es casi imposible. Quiero terminar este editorial con algo que hace algunos años, ahorita les voy a decir. Leí 2 libros sobre cuestiones demográficas. Les voy a decir la fecha exacta de la publicación de ambos. Uno fue del 2020 y el otro fue, o sea, son libros recientes. El otro fue el 22. 2022, aquí está, del doctor Amlan Roy, Demographics Unraveled, cómo la demografía afecta e influye en todo aspecto de la economía, las finanzas y la política pública, diríamos. Este es un libro un poquito más atrás, desde el 20, no del 22, que se llama The Great Demographic Reversal. Podría ser como
gran retroceso demográfico. Sociedades senescentes, sociedades que están envejeciendo, la desigualdad y un renacer de la inflación. Muy bien. En este último libro fue para mí una sorpresa increíble la aparición como materia de estudio de estos dos grandes especialistas en materia demográfica del problema de la demencia. De la demencia. Y aparejado con este crecimiento del número de personas que padecen este mal, está el problema de los cuidadores. Y el precio que tendría el trabajo de esos cuidadores. Y ojo, su impacto en la inflación. Cuando leí estos dos libros, me fui para atrás. La demencia senil es, dicho de manera burda, no soy especialista en esos temas, es el primer paso para llegar al Alzheimer. Y la verdad, en los países avanzados es hoy una gran preocupación de los gobernantes el problema de la demencia. Hay un artículo hoy en el periódico The New York Times de 2 documentales sobre el problema de la demencia y cómo los familiares de quienes caen en esa situación padecen la carga de tener a un padre, a una madre con demencia senil o con Alzheimer, que sería lo más grave. En México, pues no, pues sí, que acá que el Seguro Social y que la más, pero no nos importa eso. En México nos importa que si la señora Brugada, que el agua con gasolina o el agua con caca que inventó Martí Batres, siempre en esa chacota política. Mientras el número de personas que padecen esa enfermedad aumenta tremendamente. El lugar, un espacio que conozco yo bien, que es Ciudad Obregón, estoy sorprendido, y mi señora y yo los dos, de la cantidad de amigos, de amistades que tenemos, donde un familiar está padeciendo de esa temible, terrible situación producto de esa enfermedad. Es decir, y como ven, pues dice uno, ¿qué efecto podría tener la demencia senil en la economía? Muchísimo. Porque en un sistema como el nuestro, donde la salud depende fundamentalmente del sistema público de salud, está quebrado, está en los huesos, no tienen dinero. ¿Cómo va a atender ese sistema público que este gobierno quebró, lo llevó a la ruina? Ese surgimiento de miles de mexicanos padeciendo ese tipo de enfermedades. Nadie toca eso. Ni los partidos, ni los legisladores individualmente, y nadie allá anda, no, que una ley de cuidados y que está detenida y ya. Pero el problema es mucho más grave que ese. En España, Rodríguez Zapatero presentó una iniciativa para la ley de cuidados, porque por desgracia hay una situación, una realidad, donde se piensa que es una mujer en la casa la que debe cuidar a los viejos. Entonces, en España se intentó darle un salario a esa mujer, hija de las personas que estaban ya sin poder, sin ser independientes, sino depender físicamente de otros, ¿verdad? Y cuando vino la crisis, creo que fue Rajoy que canceló eso y ya no hay dinero. En México apenas estamos y que si la ley de cuidados y que si no hay dinero, ya saben ustedes cómo somos, ¿no? El problema ahí está.
es un problema grave, doloroso para las familias, porque implica un golpe tremendo que incluso rompe la vida diaria de algún hijo o de algún nieto, nieta, etcétera, porque las personas están sanas, se ven bien, pero de acá hay ratos pequeñísimos de lucidez, pero en términos generales está la locura, producto de la senilidad. Y cada día estamos viviendo más años. En consecuencia, el número de personas en determinada sociedad, a medida que llegan a los 80, 85, 90 años, la probabilidad de que padezcan alguna manifestación de estas enfermedades, demencia senil, Alzheimer, Parkinson, etcétera, es muy alta. Pero esos son los problemas que, por desgracia, a nadie o prácticamente a nadie interesan en este país. Aquí termina. Puedes poner los libros de estos dos. A ver, aquí va El amo de Tijuana, Demographics Unraveled. Y el otro, Tú puedes pasar ahí a San Diego, a alguna librería. Hay una librería Barnes & Noble ahí en un centro comercial, ahí por la 8, creo. O en Amazon simplemente los ordenas y te van a llegar. Son libros tremendos. Es una visión nueva de las consecuencias de estas sociedades senescentes, es el término técnico, senescente, de senectud, que hay un proceso de envejecimiento. En Japón, por ejemplo, es una cosa tremenda esto, tremenda estos problemas. Y en las sociedades europeas también, porque su expectativa de vida ronda muy cerca de los 80 años. Las cosas, pues, no están fáciles. Y cuando escuchan ustedes a la anticientífica decir que el modelo económico del presidente López Obrador es único en el mundo, no puede uno menos de lamentar el nivel de cinismo de la anticientífica. Y luego, por otro lado, para que no esté cargado nomás a un lado, pues hay que también decir algo de la ingeniera. La ingeniera hoy, creo que es en el periódico El Economista. Efectivamente, El Economista, como no sale los sábados y domingos, trae varias páginas dedicadas a esta cosa banquera en Acapulco, la convención bancaria. Entonces ahí este señor, el del botonazo, que no sé quién fue, no me han dicho cómo se llama, el del barrigón así, el de traje negro, parecía casi cadenero de una disco. ¿Cómo? Leonardo Curcio, efectivamente, Leonardo Curcio. Muy bien. Yo temía por la cara o los ojos del botonazo, les podía sacar un ojo a los entrevistados. Pero dice la ingeniera, de los 3 candidatos, soy la única que sabe cómo generar empleos. Cuando uno se arroga esa unicidad, está pecando de soberbia. Hay muchos, entre los mismos candidatos, que son como 20,000, que tienen su pequeñita empresa, que han tenido alguna vez en una empresa y quebró, pero que tienen experiencia en crear empleos y han padecido la burocracia. Pero ese no es el punto. Un gobierno tiene múltiples áreas de responsabilidad y una de ellas es la economía. Pero plantear, yo soy la única que sabe generar empleos, ¿y eso qué? Lo importante es saber desde el área económica qué se requiere para que el agente económico privado o el inversionista cree fuentes de empleo permanente. Y ahí tiene que ser una persona que conozca la historia económica,
cuáles son las causales del crecimiento, cuáles han sido los cambios estructurales en los últimos 50 o 60 años que han hecho posible, y ese es un campo en la teoría del desarrollo, por qué unos países son ricos y otros no, por qué hay naciones exitosas y por qué hay naciones que fracasan, por qué Cuba, Venezuela y Nicaragua, y por qué Chile, Costa Rica, ¿por qué? Esto es lo que debe saber un secretario de Economía, ¿verdad? Pero decir que yo soy la única que sabe cómo generar empleos y el presidente de la República tiene que ser una persona que conozca en su integralidad la gobernación. Por eso, esa bandera de soy la única que sabe generar empleos, bájele de volumen al radio, ingeniera. Y usted, anticientífica, bájele al nivel de cinismo, porque en 3, 4 meses usted va a encontrarse con un gobierno y unas finanzas públicas en ruinas. Y va a tener que aceptar, al menos en un círculo cerrado, que este modelo económico de su ídolo y de su titiritero ha sido un gran fracaso, el gran fracaso en toda la historia contemporánea de México. Como ven, está equilibrada la crítica, ¿no? Para que no digan, oiga, porque ustedes no mandan, no, a las dos. Al Borrachales de la Carta Blanca, ¿qué le puedo criticar? Pues que no escogió una cerveza de mejor calidad, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de ese grupo de vándalos de la política donde uno es el fosfo y al otro le dicen el Pato Lucas? Imagínense nomás. Bueno, por eso toman carta blanca los chavos estos. Muy bien, muchas gracias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel.